muchas lecturas acerca del desarrollo de la humanidad, el derrotero que nos trajo hasta acá, lleno de tensiones, lleno de momentos de quiebre, lleno de saltos hacia adelante y muchos momentos de duda y tensión. Elijo creer que la humanidad es un proyecto exitoso. Como lo muestran algunas curvas, ¿no? Hemos vencido brutalidades, hemos expandido derechos, hemos construido instituciones, hemos resuelto dilemas del momento y construido progreso colectivo, hemos amplificado nuestra vida, hemos vencido la mortalidad infantil, hemos reducido la pobreza. La humanidad, como proyecto exitoso, es realmente una interpretación que elijo tener. Y la verdad que a veces parece algo obvio, pero no lo es. Podríamos haber tenido problemas y podría este proyecto colectivo haber sido abortado antes. Podríamos no haber llegado hasta acá. Y frente a las noticias negativas o frente a los problemas que nos desbordan todo el tiempo, es bueno por ahí detenerse a pensar que en el mundo, aún lleno de problemas, lleno de asimetrías, es más lo que funciona que lo que no funciona. Podríamos en ese camino leer nuestra historia como una larga danza entre humanos y tecnologías. Desde épocas muy remotas nos hemos servido de ellas. Hemos construido tecnologías como soluciones. Una larga lista. Máquina de vapor, telar mecánico, imprenta, electricidad, computadoras, telégrafo, podríamos seguir enumerando. Esta larga danza entre humanos y tecnologías funciona bajo tensión. Nunca es lineal. Nos aporta soluciones, pero nos desafía, nos invita a transformarnos, nos genera complejas transiciones. Y hace unos 30 años que estamos en este tránsito, estamos transitando este camino hacia la economía y la sociedad digital. Compleja, llena de desafíos, con muchos incentivos a transformar profesiones, a transformar organizaciones, a transformar sistemas. Y en ese camino estábamos buscando síntesis, buscando soluciones, buscando mejores sistemas para funcionar cuando llegó la inteligencia artificial generativa. Esa inteligencia artificial que, como dice la palabra, genera, que ya no solo responde a instrucciones específicas, sino que puede proveer productos y servicios a partir de procesar toda la información que tenemos, a partir de introducirse en el razonamiento que era solo nuestro hasta ahora y hasta tener la osadía de poder tomar decisiones y tener agentes autónomos que ejecutan cosas para nosotros. Y la verdad que con la inteligencia artificial generativa cambiaron las preguntas, cambió la regla de juego y es como que sentimos colectivamente, no sé si comparten, que el futuro se nos vino encima, ¿no? Que en pocos meses, en 2 años, el futuro está solapado con el presente. Transitamos un momento de mucha incertidumbre, de mucha complejidad en los estados emocionales de las personas alrededor del mundo, porque solapar de manera tan brutal el futuro con el presente no es fácil. Demasiados cambios, demasiadas transformaciones al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera, el dilema es, ¿qué vamos a hacer con este futuro que se nos vino encima? ¿Qué capacidad de respuesta tenemos? Y la verdad que lo primero que se me ocurre es proponer que no tenemos ni un consejo de ancianos en el mundo, no tenemos un gobierno mundial que pueda establecer una norma, no tenemos siquiera en este mundo convulsionado un acuerdo posible de potencias o de principales países, y mucho menos un designio de la providencia que nos ordene el camino. Es decir, debe haber una reserva, debe haber una apelación a lo que llamamos inteligencia colectiva. Debiéramos encontrar en esta alquimia de voces, de intereses, de talentos, que somos una oportunidad de respuesta a través de lo que llamamos inteligencia colectiva para converger hacia un camino. Y nos preguntamos, la pregunta que nos desvela, la pregunta que nos motiva, que nos interpela, ¿podríamos haber llegado hasta acá como civilización y no ser capaces de superar este reto histórico al que la inteligencia artificial desaforada, extendida, nos pone? Bueno, elijo creer
que hay en la humanidad una reserva, un capital, a veces difícil de definir, complejo de precisar, difícil de analizar, de etiquetar, de catalogar, pero un capital que es una reserva que está aflorando y que tiene que ver, en definitiva, con lo que llamo una ética humanista, ¿no? Una capacidad que tenemos que demostrar, que tenemos que florecer, que la hemos tenido en otras épocas y que seguramente se manifestará en esta, y que tiene que ver con el juicio humano, tiene que ver con las decisiones en la incertidumbre, tiene que ver con esa posibilidad de hacer lo correcto y de encontrar respuestas a partir de la conciencia creciente de que nadie se salva solo. Y tenemos en este camino una ventana de oportunidad. Esa ventana está entre el cielo y el infierno, ¿no? Es difícil ver otra época histórica donde hayamos estado con esta posibilidad de ir hacia puntas tan distantes entre sí, o que este fenómeno nos lleve a una elevación colectiva sustancial, el cielo, o que nos someta a una irrelevancia colectiva difícil de procesar. Y cuando vemos esta situación de que la inteligencia artificial puede procesar todo lo que hemos creado, puede entender nuestro lenguaje, o sea, quitarnos ese monopolio, y puede producir soluciones, ejecutar procesos de manera autónoma, vemos que estamos ante este verdadero dilema. Y es allí donde nuestra propuesta, nuestra mirada es construir un paradigma tecnohumanista. Creemos que esta ventana de oportunidad tiene que ver inexorablemente con un paradigma que combine máxima tecnología, aprovechar este fenómeno único de tener un copiloto para todo y al mismo tiempo recrear, repensar, reeditar el humanismo. Es en esa fusión tecnohumanista donde se desenvuelve nuestra posibilidad de encontrar una oportunidad. Para aprovechar esta ventana de oportunidad hacen falta muchas cosas, pero sobre todo una donde hacemos foco, que es en el diseño de futuros. Disciplina que crece, disciplina que se fortalece, disciplina que requiere salir de los cerrojos del presente. Es decir, hace falta coraje, hace falta curiosidad, hace falta método para poder darle al diseño de futuros el espacio que se merece en nuestras actividades. Porque es desde allí, desde ese diseño de futuros imaginados, desde donde surgen las narrativas sobre las cuales podemos apoyarnos. Narrativas emocionantes, narrativas creíbles, narrativas que pueden movilizar a las personas en momentos de tanta incertidumbre. Y es desde esas narrativas que podemos fomentar, desde donde se despegan las estrategias de acción y transformación que todos necesitamos. Organizaciones, profesiones, actividades en general, estamos invitados a redoblar nuestras estrategias de transformación y solo podemos hacerlo con sentido si visualizamos futuros posibles que podemos imaginar. Y cuando hablamos de futuros posibles, conectamos con el mundo del trabajo, ¿no? Quizás no haya tema, no haya actividad más desafiada, más pronosticada como problemática hacia el futuro, más señalada como que vamos a tener un problema de escasez y de reemplazo de nuestras actividades por las máquinas inteligentes que el trabajo humano. Quizás lo que debamos asumir es que el trabajo humano va a ser algo distinto, ¿no? Necesariamente va a ser algo distinto, como pasó en otras épocas. El trabajo es una construcción social, vamos a tener que redefinirlo, repensarlo, con la complejidad que significa hacerlo para millones de personas. Trabajos más flexibles, trabajos más cambiantes, trabajos hibridados con tecnologías, trabajos basados en habilidades, no tanto en títulos, trabajos contingentes, más independientes. Quizás sean el patrón hacia el que vamos y que requerirá de la voluntad de muchísima gente de poder ir hacia allá. Pero ¿saben qué? Tenemos pistas, parece una tarea ciclópea, parece una tarea imposible, parece una tarea para minorías que pueden
educarse y transformarse, mientras mayorías esperan qué sucederá. Pero la verdad es que tenemos señales de que ese patrón de trabajo es posible de recrear para las mayorías. Por ejemplo, señales que tienen que ver con la complejidad de los trabajos humanos, que es mucho mayor que la suma de tareas individuales que los componen. Estamos obligados a defender, identificar, recrear esa complejidad, esa capa de coordinación, de integración, de interacción, de empatía que todos los trabajos humanos tienen y que son mayor que la suma de tareas individuales, muchas de las cuales se irán a la inteligencia artificial. Esa es la primera señal. El trabajo de un operario, el trabajo de un agente de seguridad, el trabajo de un profesional de comercio exterior, tienen una riqueza y una complejidad que es mayor a la suma de sus tareas. En segundo lugar, la señal que nos inspira es las nuevas tareas y los nuevos trabajos, ¿no? Nuevas tareas por aquello de la falacia de la carga fija de trabajo, los trabajos cambian, incorporan tareas nuevas que no eran necesarias, que no eran viables, que no tenían espacio cuando trabajábamos de otra forma y vivíamos corriendo detrás de los procesos. Y además, nuevos trabajos que aparecen con este umbral de tecnología de inteligencia artificial, que ojalá sean muchos y que deberemos tener la voluntad de multiplicarlos. Nuevos trabajos y nuevas tareas como segunda señal que van apareciendo para defender el trabajo humano frente a los peores pronósticos. Y en tercer lugar, lo que llamamos las habilidades o las skills, donde debe haber un verdadero Big Bang, una revolución. Neurociencias mediante, pedagogía mediante, ciencias del comportamiento mediante, vamos entendiendo que las habilidades humanas pueden ser más diversas, más desarrollables, más combinables, más interoperables, y es allí, en ese terreno dinámico de desarrollar habilidades más allá de nuestros títulos, donde radica buena parte de la posibilidad de éxito de este proceso. Podríamos poner ejemplos en cualquier vertical, en cualquier profesión. Tomemos la enfermería, por ejemplo. Trabajo que genera millones de oportunidades en el mundo y sobre el que faltan personas en el mundo. La enfermería, complejidad de su trabajo muy superior a la suma de sus partes. Un enfermero coordina, un enfermero contiene, un enfermero hace un montón de cosas más allá de los múltiples sistemas que hoy operan en la enfermería. Nuevas tareas, muchísimas. A medida que reemplazan parte de sus tareas por máquinas, nuevas tareas en general vinculadas a esto que hablamos antes, surgen. Y hasta emerge un nuevo rol, o un nuevo trabajo, o variantes del trabajo de enfermería, como asesores de salud, por ejemplo, de buenos hábitos y de seguir los protocolos y las buenas prácticas que hay que seguir después de una internación. Y finalmente, skills en ebullición. Enfermeros invitados a perfeccionar su empatía, su comunicación, la integración de sistemas, la escucha. Así que esto opera en todos los trabajos y estamos invitados a hacerlo realidad uno por uno. Quizás hayamos estado corriendo para expandir la economía del conocimiento, ¿no? Todos en los últimos años señalábamos que la economía del conocimiento era la solución. Estudiar carreras vinculadas a STEM, expandir los beneficios de la economía del conocimiento, que no sea para una minoría, que realmente transformara nuestras economías. Y de pronto, el conocimiento pasa a ser patrimonio, en general, manipulable, organizable, procesable, por una máquina que hemos creado nosotros, por inteligencia artificial. Esto que parece espeluznante y fascinante, que una inteligencia artificial pueda aprovechar todo nuestro conocimiento para proveernos soluciones, puede ser la puerta de entrada a lo que llamamos una economía de la sabiduría. Una economía donde la productividad, la competitividad esté cimentada, esté basada en una capa de cosas, de atributos que los humanos podemos hacer. En las habilidades blandas, en el juicio, en la hermenéutica, la interpretación, en la calidez, en los detalles, en los matices, en la interacción. En definitiva, en el razonamiento abductivo, ¿no? Ese razonamiento de la singularidad, ese razonamiento de lo que cambia todo el tiempo, que seguramente seguirá siendo nuestro y que quizás sea difícil que las máquinas lo igualen. A diferencia del razonamiento deductivo o inductivo, para el que nos preparamos durante décadas y que hoy cedemos en parte a las máquinas. En definitiva, si esto es así, una nueva utopía es posible. Y la verdad es que líderes
gobernantes, empresarios, educadores, emprendedores, tenemos una especie de obligación moral, que es de empujar esta utopía, empujar esta posibilidad de que una economía de la sabiduría sea masiva y nos lleve a una elevación. Quizás tengamos algunos años más, descendiente del mundo que se acaba, del mundo que está terminando y que genera muchas distorsiones. Pero las señales de lo posible se multiplican. Señales en la salud que se hace preventiva y que mejora vinculada al bienestar. En la educación que se hace masiva y personalizada. En el capitalismo que mejora de la mano del propósito. En la filosofía que recrea preguntas y desafíos para nuestra existencia terrenal. En la innovación que no para de generar productos y servicios. En la biotecnología que repara y mejora nuestros organismos. Y en tantas otras iniciativas que están sucediendo en este mundo en convulsión. En definitiva, sueño con un mundo donde la economía de la sabiduría sea una posibilidad, donde el paradigma tecnohumanista sea el que riegue todas nuestras actividades, profesiones y organizaciones, en la que volvamos a tener ganas de construir sentido, procrear y tener hijos, y eso es una posibilidad. Y la verdad es que la inteligencia colectiva es un recurso, es el recurso que podemos confiar en él y podemos empujarlo con mejores métodos y sobre todo con una ola gigante de audacia optimista. Muchas gracias.